Bueno, familia, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que ande todo muy bien por ahí. Espero que ande todo muy bien. Yo recién termino de 5 minutitos más o menos, 10 minutitos de pileta después de la corrida y me vengo a hacer el videíto, como ya saben, con esta energía de actividad, ni bien nos levantamos. Familia, hoy quiero compartir un video que sinceramente es como muy importante para mí porque siento que puedo empezar a direccionar todo esto que estoy armando hacia un sitio y que precisamente es 100% en absoluto el ser. Y que precisamente mediante el ser y que se empieza a entender cada vez más, quiero también hacer conciencia, ¿no? Con respecto a lo importante que es el ser en el alto rendimiento. Lo importante que es saber del ser y cómo funcionamos en la alta competencia. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me sirvió y me impactó enormemente tanto en mis rendimientos, en mis disfrutes de los partidos, en mi disfrute del día a día. Realmente empecé como a poder disfrutar de una manera abismalmente diferente los partidos, las competencias, las preparaciones, mi hacer para con los años fue incrementando de una manera muy grande, ¿no? Y cada vez más a velocidad, por ir directamente y cada vez potenciar más mi ser. A ver, yo quiero que se entienda algo, y algo muy fundamental, ¿no? Anteriormente yo, no sé, capaz que sí, en mis primeros 10 años de carrera, nada, era una persona que no se desarrollaba internamente, no se desarrollaba personalmente, ¿no? Y era una persona muy emocional, era una persona muy reactiva, era una persona que precisamente hacía, no hacía, entrenaba, no entrenaba. Este entrenar y no entrenar era precisamente cuando competía y no competía, ¿no? O sea, cuando estaba fuera de competencia, mi hacer, ¿no? Hacia lo que mi tarea diaria, ¿no? Del entrenar, del alimentarme, del hacer las cosas que el jugador de básquet hace, no las hacía. Y cuando estaba en competencia sí las hacía, me gustaba entrenar mucho, la verdad, siempre me gustó entrenar el entrenamiento y eso, el sentirme que estoy preparado, pero no lo hacía realmente a un nivel como lo hice los últimos 5 años. Entonces yo creo que se entiende un poco cada vez más lo importante que es el ser en nuestra vida, porque, a ver, es lo que a nosotros nos va a llevar a hacer. Yo lo vengo como marcando mucho, o sea, porque quiero que se entienda, ¿no? Y yo la verdad que no sé si es que por ahí se llega, ¿no? Y si se entiende. Entonces, quiero como cada vez más hacerlo consciente en ese sentido de que se empiece a comprender lo importante que es conectar con nuestro ser y empezar a entender qué es el ser, ¿no? ¿Qué es el ser? O sea, precisamente el ser es la configuración que nosotros tenemos de nosotros mismos hoy en día y que nosotros podemos ir cambiando nuestra configuración para empezar a pensar distinto, comportar distinto, sentir distinto. Y todo esto genera como una retroalimentación hacia arriba en nosotros porque empezamos a dejar de ser emocionales, empezamos a pensar mejor, empezamos a comportarnos mejor y esto nos lleva impulsados a hacer en el mundo. Y si sos jugador profesional te va a llevar a estar más tranquilo dentro de la cancha, te va a llevar a potenciarte más en los entrenamientos, va a tener más ganas de entrenar, va a tener más ganas de estar enfocado, va a tener más ganas de precisamente rendir porque estás sintiéndote mejor. Realmente el ser es absolutamente todo, el desarrollo personal debe ser la principal arma de toda persona, ¿no? O sea, desarrollarse personalmente. Y el desarrollo personal abarca un montón, ¿no? Abarca desde un montón de áreas. Precisamente lo que a mí me cambió la vida y me transformó abismalmente fue como una manera más interna, más espiritual, ¿no? De conectar con uno mismo mediante el trascender las emociones, mediante el empezar a aplicar muchísima información espiritual. Hoy en día estoy muy con la Biblia, entender precisamente el camino de Dios, de la creación, cómo nosotros nos potenciamos como seres, ¿no? Y que todos dentro de nosotros tenemos deseos, que para los jugadores de básquet el deseo debe ser jugador de básquet, para los jugadores de fútbol debe ser jugador de fútbol, y que esos deseos que nosotros llevamos dentro tenemos que precisamente alinearnos, ¿no? Precisamente al 100 con nuestro hacer. Si ese deseo de ser jugador de fútbol
de básquet, de tenis o de lo que vos hagas en el mundo está dentro tuyo, lo que más debes de entender es que tenés que alinearte primero 100% con tu ser y 100% con tu hacer. Cuando vos te alineás por completo en estas dos maneras de vivir para después tener, realmente todo empieza a ser un proceso evolutivo hacia arriba. Que dentro de esto también están los pensamientos, están las emociones, están los comportamientos, está el mundo, está el enfoque, está la energía, está la atención, hay tantísimas cosas, ¿no?, en que afinar para precisamente potenciarnos como ser y potenciar nuestro hacer, que realmente es para hablar 1000 horas. Pero es como que quiero hacer cada vez más conciencia con eso, ¿no? En que se entienda un poco a qué va mi contenido, que se entienda un poco qué es lo que precisamente yo quiero ayudar a las personas y que ustedes puedan sumergirse cada vez más en comprender en qué deben ajustar hoy en día, dónde ustedes están mediante mi información y mis videos que voy compartiendo. Entonces, este video va a ser 100% dedicado al profesionalismo, 100% dedicado a, en este caso voy a poner ejemplo de jugador de básquet que fui, pero que en realidad va hacia cualquier jugador que haga una profesión, ¿no? Y como también a cualquier persona que se esté preparando para algo, porque consiste más que nada en cómo nosotros hacemos las cosas y en cómo nosotros precisamente nos potenciamos. Quiero hablar de la alineación, hacia tu ser y hacia tu hacer, poniendo ejemplos míos anteriores con respecto al básquet, ¿no?, al básquet profesional, cómo yo hacía cuando no estaba alineado con mi ser y cómo yo hacía cuando estaba alineado con mi ser. A ver, quiero que se entienda de que yo anteriormente, de no tener información interna, de no tener información espiritual, de no tener información de emociones y de pensamiento, era una persona muy reactiva, era una persona que emocionalmente disparaba constantemente emociones adentro de uno, me hacía pensar de manera negativa, era una persona que vibraba mucho la ira, que me frustraba mucho, que echaba muchas culpas, también era una persona que era muy enérgica, muy pasional, que le gustaba entrenar, que siempre le gustó el entrenamiento y que, nada, también tenía muchísimas cosas bien, obviamente, ¿no? Pero era como que no estaba alineado. Mi vida no estaba alineada, es como que estaba por momentos bien, por momentos mal. Una montaña rusa, ¿no? De emociones, de pensamiento, de ser, de cómo precisamente ser esa persona. Montaña rusa, montaña rusa. Esa montaña rusa me llevó precisamente a cada vez estar más bajo, cada vez estar más bajo, cada vez estar más bajo, también por mis comportamientos por fuera de lo que es el profesionalismo y por precisamente en la vida en sí, ¿no? Como ya he compartido, nada, consumía drogas, en temporada no consumía tanto, solamente marihuana, pero por fuera de temporada consumía mucho y eso me empezó como a llevar cada vez más hacia el lado negativo de mi vida en forma de pensamiento, en forma de emociones. Eso también impactaba en mi cancha, en la cancha impactaba en mi vida, ¿no? Y cuando me empecé a alinear cada vez más con mi ser, cuando me cansé y empecé precisamente a alinearme cada vez más con mi ser, es como que todo se va transformando, no solamente lo que vos hacés, sino tu vida en sí. Y creo que se entienda algo porque es clave y es fundamental que esto se entienda y lo voy a intentar de hacer lo más terrenal y lo más claro posible. Toda persona siempre empieza a cambiar por un resultado. Yo en mi caso empecé a cambiar porque me cansé y sentí un hartazgo muy grande. Quería cambiar mi vida, pero también quería como por medio del básquet llegar a jugar X competencia, llegar a jugar en X equipos, llegar a cobrar X dinero. Entonces, toda esta información que a mí me hacía sentir bien, que era el espiritual, bien, yo la usaba porque me hacía sentir bien para llegar a un objetivo, que está perfecto y es como nosotros debemos de manejarnos, ¿no? Poner un objetivo material en que nosotros nos tengamos que modificar. Pero en ese momento yo lo que hacía era sentirme bien de acá para que este sentir bien me lleve a hacer porque yo quería tener, ¿bien? Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros, para obtener, o sea, ese tener, nosotros tenemos que mejorar nuestro ser. Y que mejorar nuestro ser nos va a llevar a hacer para en el tiempo tener. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Que debemos enfocarnos en el ser y después en el hacer, para luego tener. Porque si nosotros agarramos esta información para tener, nosotros estamos haciendo
de una manera egoísta y por ese objetivo que yo quiero tener. Y en ese yo quiero tener, cuando las cosas no llegan, cuando las cosas se ponen un poco más picantes, cuando las cosas se ponen turbulentas, nosotros nos frustramos. Porque, loco, yo estoy haciendo todo, yo estoy mejorando y no me llegan las cosas. Entonces, esta es una manera muy egoísta y es muy mínima de manejarse, porque también no te va a llevar a hacer a otro nivel. Ahora, cuando vos entendés de que para estar en ese equipo, para estar con ese dinero que vos querés tener, para estar en esa liga, vos tenés que enfocarte 100% en tu ser y en tu hacer y sacar la vista de los resultados, tu manera de mejorarte va a ser mucho más rápida y va a ser mucho más intencional de manera sana. Porque vos sabés que si todavía no estás en ese equipo, si todavía no llegaste a esa liga, es porque todavía no lo sos. No significa que no lo vayas a hacer, significa que no lo sos. Entonces, ¿dónde llevamos la energía? ¿Dónde llevamos la atención? ¿Dónde llevamos el enfoque? En mejorarnos. Cuando las cosas no salen, en vez de decir, che, no me están saliendo, ¿por qué no me están saliendo? Porque me puse emocional, porque pensé mal, porque tuve una semana enérgica que me distraje, porque llegué mal al partido, porque entonces vos empezás a tomar una responsabilidad propia de vos para con vos mismo y no te metés tanto en los resultados del mundo y lo que tu vista te dice. Empezamos a jugar de una manera en la cual nosotros nos modificamos constantemente a nosotros, somos autocríticos, somos responsables y nuestra energía y atención está llena, va 100% a nuestro ser. Entonces sabemos que si las cosas no se están dando es porque todavía no lo somos. Tenemos que perfeccionar nuestro ser, tenemos que mejorar nuestras emociones por ahí, nuestro pensamiento, tenemos que mejorar nuestra atención, tenemos que quizás eliminar comportamientos y sumar nuevos comportamientos. Quizás tenemos que entrenar más, quizás tenemos que mejorar la alimentación, quizás tenemos que pum. O sea, puedo estar minutos nombrando cosas y más si puedo llegar a saber en el sentido de cómo se encuentra la persona y qué es lo que en ese momento esa persona está haciendo y siendo de sus días. Tenemos que entender de que la clave son los día a día. La clave son las decisiones que nosotros tomamos día a día para mejorarnos, ¿bien? Y que muchas veces las personas creen que tienen muchas cosas que le hacen bien y en realidad le hacen mal. Por el simple hecho de no tener la información, por el simple hecho de no saber qué verdaderamente nos potencia como ser, como seres humanos que estamos hechos naturales, y qué es lo que nos debilita. Cuando nosotros entendemos esto, potenciamos abismalmente nuestro ser, y al potenciar abismalmente nuestro ser, nosotros empezamos a tener otra energía dentro nuestro, empezamos a estar energizados de manera diferente, empezamos a tener emociones diferentes, por lo tanto empezamos a pensar distinto y empezamos a tener toda una retroalimentación, que todo esto a nosotros nos va a llevar a tener comportamientos distintos, más enérgicos, mejores, más sanos, porque estamos empezando a entender qué es lo que nos potencia y qué es lo que nos debilita. Esto es fundamental porque, a ver, hay que entender de verdad que en el ruido y en la sociedad hay más cosas que debilitan, yo diría que el 90%, 95%, que en realidad potencian. Entonces, cuando uno empieza precisamente a entender todas estas cosas, empieza a dejar de frecuentar tantas cosas que debilitan, empezar a sumar cosas que potencian y ya por sí solo tu energía va a cambiar. Y como te digo, cambia tu energía, cambia tu estado de ánimo, cambia tus pensamientos, cambia tus comportamientos. Es un 2 más 2, familia. Va a cambiar tu hacer. Tu hacer. Por eso siempre digo y nombro, ¿no?, que lo más importante es la conciencia, es el por qué, es el para qué, es el saber por qué uno hace las cosas que hace o por qué hay que hacer tal cosa. Entonces, cuando vos empezás a entender más sobre lo que nos potencia como seres humanos naturales que estamos hechos, porque estamos hechos todos de una misma forma y a todos nos potencia lo mismo y nos debilita lo mismo, tenemos que entender de que nosotros podemos empezar a inclinar más información hacia todo lo que nos potencia, porque eso nos va a hacer sentir cada vez mejor y eso nos va a llevar a hacer en el deporte o en la vida de una manera mucho más enérgica, con mejores pensamientos, con más posibilidades, con confianza, con certeza, con fe, de que si yo crezco cada vez más acá y hago cada vez más, es una vida que en el tiempo, cuando tenga que ser, vas a recibir el resultado que tanto imaginás. Entonces, poniéndolo en el básquet profesional,
lo que más hace y lo que a mí más me impactó fue en enfocarme, en mejorar la alimentación, en entrenar doble turno, en comprarme los mejores suplementos, en estar precisamente enfocado al 100, no tener distracciones, acostarme temprano, levantarme temprano, desarrollarme personalmente, ir a tirar el aro todos los días y planificar las semanas. Planificar las semanas dependiendo de cuándo tengo el entrenamiento, cuándo tengo el partido, cómo hacer las cargas, cómo hacer las repeticiones. Hacemos tal día series largas porque jugamos, hacemos series cortas pero más intensas porque tenemos más tiempo. Cómo precisamente mejorar y estar más atento en los entrenamientos, cómo autoanalizarme, cómo observar y precisamente mejorarme dentro de la cancha por mí mismo. O sea, realmente todo esto te ayuda, pero abismalmente. Y te das cuenta de que hay abismales cosas para vivir mejorando, progresando y evolucionando. Es como que somos un avatar en el cual están las emociones, está la atención, está la energía, está esa parte que a nosotros nos invade y tenemos que manejarla, están los dolores, está el descanso, está las distracciones, está los comportamientos que tenemos que ir dejando, está esa alimentación que tenemos que ir perfeccionando, está esa parte mental y esos monstruos que cada uno tiene que viene acarreando de años, está la parte de emociones, no en el deporte, pero sí para con la vida, con la familia y con esto. O sea, familia, es como que hay muchísimo, ¿no?, en el cual uno puede ir afinando y que todo eso que afine, que va perfeccionando y que precisamente va superando, termina impactando ¿en dónde? En nosotros. Y todo eso que termina impactando en nosotros, ¿dónde termina también llevando y potenciando? En lo que hagamos. Entonces, lo que yo más quiero es que se entienda lo clave que es el ser. Y que yo pongo el ejemplo del básquet, porque realmente fue en lo que a mí más me sirvió toda esta transformación interna, que en realidad fue en la vida lo que más me sirvió y que también me potenció abismalmente en el básquet. Entender de que es todo lo que va va de la mano el ser y el hacer, ¿no? O sea, nosotros si nos alimentamos constantemente en nuestro ser y estamos haciendo algo que no nos gusta, el ser nos va a sacar de ahí. Llega un punto que nos va a sacar, sí o sí, porque vas a crecer tanto acá que hacer lo que estás haciendo es imposible porque no cuadra, ¿me explico? Entonces, también que es tan importante del ser y de alimentar nuestro ser, en que tu ser te va a hacer ganar la confianza por todo ese trabajo que vos estás poniendo, por toda esa superación que vos estás haciendo y te va precisamente a llevar hacia donde vos tengas que ir. A mí me potenció enormemente en el básquet y llegó un punto en el cual yo me empecé a sentir muy vacío con el básquet y que siento que tengo que estar haciendo otra cosa, que es precisamente lo que estoy haciendo hoy. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que constantemente toda nuestra información está en nuestro ser y que todo profesional de básquet debería de amar y debería de ser un apasionado de lo que está haciendo. Entonces, si vos sos un apasionado de lo que está haciendo y te encanta la vida del jugador profesional de cualquier deporte, en este caso el básquet, pero no estás alineado con tu ser, estás perdiendo un gran potencial, porque tu ser te va a llevar a potenciarte enormemente en tu hacer y no hay ningún tipo de dudas que va a tener constantemente en consecuencia. Y después es una alineación constante de estar haciendo ser y hacer constantemente en nuestra vida. Alejarse de lo que nos distorsiona, disminuye, nos desenfoca, nos saca la atención, nos saca la energía, nos hace no querer tener ganas de ir a entrenar, lo que nos da pereza. Es como cada vez limpiar más esto para potenciarse y subir más esto. ¿Para qué? Para que nuestro hacer sea cada vez más en otra velocidad, en otra ejecución, a otra energía. Nosotros cada vez nos energicemos mejor. Y todo esto después se genera una pelota de nieve en la cual es ser y hacer, ser y hacer, ser y hacer, día a día, día a día, día a día, día a día, día a día. Y la consecuencia es una obviedad, familia. Vas a ser el jugador o la jugadora que mejor va a estar preparada dentro de la cancha. Porque la verdad es que así juega muy poco, casi nadie juega. De verdad que está fácil, de verdad que está fácil. Y que después es un proceso constante de ir trabajando absolutamente todo. Y que ustedes lo pueden trabajar con video en YouTube, con libros, con capacitaciones, con desarrollo personal, con profesionales. Ustedes lo pueden ir trabajando constantemente y que deben de ser conscientes de que ustedes deben de mejorarse constantemente.
porque eso a ustedes los va a llevar a tener como consecuencia. Hay que empezar a invertir, y no hablo de dinero, sino tiempo, sino un espacio, sino dedicarme en el día a eso, porque te va a llevar a la consecuencia que es el tener. Y sobre todo que a mí no me gusta nombrar tanto el tener, porque el tener es la consecuencia de lo que vos sos. Te va a llevar a vivir distinto, te va a llevar a cada día estar en tu propia película y cada día realmente vibrar a otro puto nivel. Y que como impacta en tu hacer, también impacta en tu vida, en tus momentos libres. Impacta cuando te levantás, impacta en ese café que te tomás a la mañana, impacta en esa comida que te comes con todo el merecimiento del mundo de estar poniendo el trabajo, impacta en tus relaciones, impacta en tu pareja, impacta como compañero, impacta como jugador y como jugadora, impacta por donde caminás porque impacta en vos. Lo más importante es que impacta en el ser, en lo que somos. Y al impactar en el ser, impacta en nuestra vida, porque es lo que somos. Después hacemos y después tenemos. Por eso es clave que el hacer esté alineado con tu ser, que sea tu pasión, que sea lo que te gusta. Porque encima después vas a tener en consecuencia. Y ahí ya se genera toda una vida en multiniveles. Y cuanto más te perfecciones vos, más va a perfeccionar tu hacer, más va a perfeccionar tu tener. Entonces, quiero que se empiece a entender, y este primer video lo voy a llevar a una parte que va a ser como básquet, alto rendimiento, profesionalismo, no sé, para que esta sea la base de todo lo que va a venir. Después yo voy a hablar de mentalidad, voy a hablar de entrenamientos, voy a poner ejemplos míos, voy a compartir cómo entrenaba, voy a compartir cómo jugaba, voy a compartir cómo pensaba en momentos de partido, voy a compartir un montón de cosas que yo sé que le va a servir a todos y que yo estaba dejando a un costado porque yo había dado un paso al costado. Pero la verdad que había dado un paso al costado para precisamente ayudar a jugadores y ayudar a personas que estén haciendo el deporte. Y después también, como yo sé que todo es el ser, quiero ayudar a las personas en su vida. Y que un objetivo mío es generar un entorno y un espacio en el cual todos los jugadores y jugadoras de básquet que se sientan identificados con esta información, podamos generar un espacio en el cual nos reunamos y estemos ahí todas las semanas perfeccionando. Entonces, mediante este video, realmente quiero como dar un primer paso a todo esto de lo que se va a venir, porque realmente tengo escrituras, tengo mucho contenido grabado, estoy con un proyecto digital en el cual precisamente todo el módulo que más contenido grabado tengo es precisamente de alto rendimiento, de profesionalismo y de básquet. Y era como que yo lo estaba dejando a un costado y digo, es una locura que lo deje a un costado, por más que yo haya dado un paso al costado, porque tengo información que puede ayudar a miles y miles y millones de personas. Porque somos un ser, somos emocionales, somos seres que piensan y por lo tanto hacemos. Y yo hice eso 31 años y medio de mi vida, 32 años y medio, 32 años y medio de mi vida. Y sería un desperdicio no aportarlo al mundo, porque sé todo el valor que tiene y sé a todas las personas que puedo ayudar. Entonces, todo esto va a ser algo sumamente que va a la mentalidad, que va al perfeccionarse, a la evolución, al progreso de nuestro ser para nuestro hacer. Y que yo al saber cómo es ese entorno, ese profesionalismo, realmente sé que puedo aportar enormemente a todos los jugadores y jugadoras que estén haciendo el deporte. Familia, este va a ser el primer video de mucho, se va a venir muchísimo material con respecto al básquet, con respecto a la profesión y con respecto a mentalidad y a progreso y evolución. YouTube es una plataforma alucinante para que ustedes se sumerjan en información. Y nada, familia, se van a venir muchas cosas que realmente estoy materializando y estoy muy feliz de eso. Y que justamente estoy a punto de materializar y Diosito en una corrida matutina me dijo, tenés que meterte en el básquet. Y digo, claro, si yo había dado un paso al costado porque quería realmente aportar al básquet desde otro lado. Y nada, en este tiempito fue como que inconscientemente no me di cuenta y me fui para un costado, pero siempre estamos para reajustar las tuercas y volver a activar en cosas que por ahí uno no se da cuenta que se va abriendo. Así que familia, totalmente ilusionado con todo esto que se viene. Sumérjanse en YouTube, hay muchísima información y toda información de mi canal les va a servir para
para la cancha. O sea, ustedes se van a cualquier parte de mi información de Instagram y van a encontrar emociones, van a encontrar conciencia, van a encontrar pensamiento, van a encontrar cómo materializar, van a encontrar alimentación, van a encontrar todas cosas que potencian nuestro ser y que si ustedes empiezan a entender toda esa parte, van a realmente potenciarse dentro de la cancha. Así que familia, como siempre, es un placer compartirles. Nos vemos en el próximo video y un nuevo apartado y sumamente importante que se va a abrir en mi canal. Let's go.